¿Cómo están, hermanos? Espero que el Señor siempre derrame sus bendiciones sobre cada uno de ustedes. Les saludo con mucho cariño y le doy gracias a Dios porque una vez más nos permite este jueves 12 de noviembre del 2020 reunirnos para nuestro estudio doctrinal. El Señor nos dirá cuándo ya podremos tener nuestros estudios bíblicos doctrinales en el templo. Por ahora lo hacemos por este medio y vamos a continuar con el tema de la familia. Nos toca la lección número 10, que continuamos con el tema de un matrimonio sin conflictos. El texto que tenemos que leer es Génesis capítulo 2, versículos del 15 al 25. Espero que ustedes puedan hacer la lectura en casa antes de continuar con el estudio. Vamos a memorizar el versículo 18 del capítulo 2 de Génesis, que dice: Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Génesis 2, 18. El propósito de esta lección es describir la unión de una pareja en el plan de Dios y a la mujer como una ayuda idónea. También descubrir elementos claves en la palabra de Dios y en la experiencia humana para mantener el matrimonio libre de conflictos. Yo he puesto aquí una imagen de una joya que muchas parejas acostumbran comprar. Se trata de dos colgantes y los usa cada uno de los miembros de la pareja, el novio y la novia. Y la significación que tiene estos colgantes es que uno encaja perfectamente en el otro. Hay de diferentes diseños. Pero he querido tomar esta imagen para que pensemos que verdaderamente los novios, al unirse en el noviazgo y luego en el matrimonio, su deseo más ferviente es estar siempre unido o unida a esa persona que amamos. Y ese es el propósito que lo lleva al matrimonio, y muchas veces tristemente se rompe esa unión con la que ellos sueñan por algún conflicto que no han podido resolver. Esa imagen nos sugiere entonces esa joya, donde una coincide exactamente con la otra. Ese símbolo de los enamorados que intercambian para dar a entender esa complementariedad ideal, el anhelo de ser exactamente como esa joya, un par que no encajaría con ninguna otra. Quienes están enamorados saben de qué estoy hablando. En la lección anterior hablamos también de conflictos. Nos preocupan los conflictos porque pueden hacernos pasar un momento desagradable o llevarnos incluso hasta la separación y el divorcio. Por eso hay que poner atención a esos momentos en los cuales la pareja entra en conflicto. Cuando yo digo entra en conflicto es cuando entra en un choque emocional, en donde no se comprenden uno al otro, en donde a veces se pronuncian palabras fuertes uno al otro, en donde a veces nos ofendemos, ¿verdad? Y que ya cuando estos conflictos se dan en el matrimonio, pues es más delicado y deben de preocuparnos de verdad. Ya tenemos que quitarnos la venda de los ojos o el deseo de aparentar que no pasa nada y ponerle atención a cualquier tipo de conflicto que surge y con los cuales a veces hasta llegamos a familiarizarnos. En este texto de Génesis capítulo 2 vemos el plan de Dios. Este texto se conoce porque es un segundo relato de la creación. En el capítulo 1 solamente dice que Dios formó a Adán del barro, del polvo de la tierra, y que de una costilla hizo a la mujer. Pero en cambio en este segundo relato se dice que Jehová Dios vio que el hombre estaba solo. Y nosotros sabemos toda aquella creación con variedad de seres vivientes, pero faltaba la compañía para el hombre.
Y también dice este texto que Jehová dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y dispuso hacerle una ayuda idónea. Yo he subrayado esas dos palabras, ayuda idónea, porque es necesario que entendamos el significado. Así como esas imágenes de las joyas que yo les puse una encajando en la otra, cuando hablamos de ayuda idónea, generalmente se habla de la mujer, porque la mujer fue la que el Señor formó para completar la pareja. Pero cuando estamos hablando aquí, ayuda idónea puede ser la esposa para el esposo o el esposo para ella, ¿verdad? Y es una ayuda que no la va a encontrar en ninguna otra parte. Eso significa. Y la frase ayuda idónea la tenemos que entender y la tenemos que asumir. Es decir, los dos, mujer y hombre, estar conscientes de que uno será ayuda idónea para el otro. ¿Cómo es una ayuda idónea? De la cual ya estamos hastiados. Fíjense, muchas parejas se casan con esa ayuda idónea que Dios puso en su camino, pero llega un momento en que dicen, ya estoy hastiado de mi compañera o de mi compañero. Estamos cansados uno del otro, desesperados. A veces salimos del trabajo y lo más desesperante es saber que tenemos que llegar a la casa y convivir con esa persona. La única solución, decimos al final, es dejarnos o dejarla, ¿verdad? Es que los conflictos han llegado a socavar la base del matrimonio. Llegaron a romper esos lazos de amor, de comprensión, llegaron a romper todas esas promesas que nos hicimos el día del matrimonio. Y de ese capítulo 2 para el 3, en unos pocos versículos, encontramos el primer conflicto entre esa pareja que Dios formó. Adán y Eva tuvieron ese su primer conflicto que constituyó también una afrenta, una desobediencia a Dios. Entonces reflexionemos por lo menos en 3 factores normales que pueden influir en el cisma del matrimonio. Cuando hablamos de cisma matrimonial, queremos decir un estremecimiento del matrimonio o una rotura del matrimonio. La primera de estas 3 razones por las cuales a veces el matrimonio sufre ese cisma del que estábamos hablando es la formación que tuvimos en nuestra niñez. Entonces, a veces por esa misma formación que recibimos o por la clase de vida que tuvimos o la forma como nos educamos, no somos capaces de establecer una relación sin conflictos. Porque en la niñez vivimos conflictos. Nos educaron tal vez padres conflictivos o no nos supieron dar la formación correcta. A veces sufrimos de mucha rigidez. Fuimos criticados cuando éramos niños y nos faltó amor y comprensión. A veces también se da el caso de jóvenes que mientras crecían, sus padres les solucionaban todo en la vida. Ellos no tenían que mover más que un dedo o decir algo para que todo lo tuvieran a la mano y no aprendieron a luchar, a batallar con las cosas necesarias. Entonces, así como fue nuestra formación en la niñez, vamos a responder a los conflictos. Esta clase de personas siempre necesita de alguien que les ayude a entenderse a sí mismos. Y miren, hermanos, la pareja que tiene un conflicto, qué bien haría en buscar a una persona que puede ser un amigo, un familiar ya mayor con experiencia, el pastor o la pastora, un maestro, alguien que nos conozca desde pequeños para buscar consejo. Pero en nuestra cultura lo que hacemos es que ese conflicto está bien guardadito y delante de las demás personas nosotros disimulamos o hacemos creer que todo está perfecto.
porque al salir de la casa, estar en reunión con amigos, todo es ideal, ¿verdad? Y al llegar a la casa, otra vez como que se abre la cortina y entramos al drama, a los problemas. Deberíamos ya nosotros ser una cultura en donde busquemos a los profesionales, porque hay personas preparadas profesionalmente para aconsejar. Están los pastores y están también psicólogos, personas que se prepararon para hacer ese papel. La ayuda idónea, que puede ser, como ya dije, él o ella, tiene que entender las actitudes del otro y ser el elemento de equilibrio en el barco. Si nosotros leemos el primer libro de Samuel, capítulo 25, vamos a encontrar en esa historia 3 personajes: Nabal, Abigail y David. Esta pareja de Nabal y Abigail eran 2 personas que enfrentaron un conflicto. Mientras David solicitó ayuda a Nabal y él se la negó rotundamente, lo que provocó que David dispusiera atacar a Nabal. Es decir, Nabal entró en un problema por su mala relación con David, un problema entre ellos. Pero Abigail, que era su esposa, se enteró y medió para que por esa mediación las cosas no llegaran a ser trágicas. Es decir, ella equilibró ese barco que era su matrimonio hasta ese momento, ¿verdad? Bueno, la historia continúa y al final pues muere Nabal y, y todo, pero lo que queremos ver aquí es esa intervención de la esposa para equilibrar la situación difícil que su esposo iba a enfrentar. Otro problema es el complejo de culpabilidad. Muchas personas somos afectadas por ese complejo de culpabilidad. Es decir, sentir que hemos fallado nos resulta imposible de superar. Hay muchas personas que fallan y solucionan por sí mismas, superan el problema ocasionado o el conflicto que surgió de su falla. En Jeremías 17:9 dice que el corazón humano es engañoso, perverso, corrompido y enfermo. Es un lenguaje que usa el profeta para decir que nuestro corazón es el que a veces enreda el espíritu del hombre. Y el pecado destroza la confianza y nos roba la felicidad. A veces nos hace irritables. Aquí se hace necesario ejercitar el perdón. La búsqueda del perdón de Dios nos debería de enseñar a perdonarnos uno al otro. Es la manera también de que se logre el equilibrio en el matrimonio. Fíjense que de eso estamos hablando, de que el esposo y la esposa luchen por identificar el conflicto y tratar de hacer algo para evitar que ese conflicto lleve el barco a naufragar. Siempre comparamos el matrimonio con un barco que debe de ir bien dirigido por un piloto en una dirección correcta y que no naufrague, ¿verdad? Ese barco. Entonces, los esposos son los encargados de mantener ese equilibrio. David Masse dice que la verdad es que toda la amistad en el matrimonio, en último término, está basada en el perdón. Es decir, 2 personas que logran tener un matrimonio en armonía es porque han pasado por esa experiencia de perdonar. Pero aquí siempre hablamos, y tenemos que decirlo, que cuando hablamos de perdonar, estamos hablando de borrar el problema, ¿verdad? Y siempre se dice aquella frase: yo perdono, pero no olvido. Ese perdón no estamos hablando aquí. Aquí hablamos de un perdón en donde yo al perdonar a la otra persona, me olvido totalmente de la falla que tuvo. Y 2 personas incapaces de perdonar, mis hermanos, no pueden tener una vida juntos como pareja.
van a tener siempre rencor, van a tener siempre los malos recuerdos, los van a estar trayendo cada vez que haya una discusión, los van a estar recordando de cualquier manera. A veces nosotros mismos hemos visto cómo las parejas hasta hacen bromas recordando alguna canita al aire que haya echado, como decimos, el esposo, y lo tomamos ya como un chiste que se cuenta casi en todas las reuniones. Perdonar, mis hermanos, es borrar lo que pasó. Eso va a ser un gran elemento de equilibrio en el matrimonio. Y la tercera es la acumulación de crisis. Hay personas especialmente afectadas por ese problema que consiste en acumular las crisis. Nos gusta cargar crisis tras crisis como que las pusiéramos en un costal y las tenemos toda la vida en nuestros hombros. Pero hay un momento en que ese peso ya no se puede soportar en lo espiritual, ¿verdad? Hablando en forma espiritual. Tengo tantas cosas acumuladas, tanta crisis que ha habido, tantos conflictos en los cuales yo me he mantenido callado o callada, que llega un momento en que eso explota. Y al tener demasiado peso por haber acumulado las crisis, nos desenfocamos del papel, ¿verdad? Ustedes se han dado cuenta que hay esposas que dicen, pues, aunque venga, a la hora que venga el esposo, yo no le voy a servir la comida, hay que mire él si come. Ese ya es un desenfocarnos de nuestro papel o desorientarnos, caer en una depresión, cambiar las rutinas inesperadamente, bajar el rendimiento laboral, incluso no ser capaces de superarlo. Son personas con urgente necesidad de un tratamiento psiquiátrico para rehabilitarse. Una esposa o esposo que conoce esta situación también puede ayudar con un trato orientado a la recuperación. Si la esposa ve que el esposo se siente en esa situación de desorientación por las crisis que acumula, la esposa va a ser la que lo lleve a, a recuperarse. Y al revés también, ¿verdad? Cuando es la esposa la que cayó en depresión por algunas situaciones que fue acumulando, pues el esposo va a hacer lo necesario para que ella cambie su estado de ánimo, ¿verdad? Son tres factores entonces que hemos analizado, ¿verdad? La formación que tuvimos en la niñez, ¿verdad? Como un elemento clave para no poder estar en una relación estable. Luego el acumular las crisis y también el complejo de culpabilidad. Para concluir, nosotros sabemos, mis hermanos, que hay muchos otros factores de conflicto en un matrimonio. Estas tres que mencionamos forman parte de una larga lista, porque también los conflictos en el hogar se dan por inmadurez emocional, por egoísmo, por el trasfondo cultural, por un machismo destructivo, por celos y por la mal entendida también liberación femenina, por la religión, etc. Hay muchos factores. Sin embargo, vamos a irnos a la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, los versículos del 1 al 4 primero y después del 5 al 11. Me gustaría que la leyéramos y que viéramos cuántos elementos nos deja este texto que podemos leer y meditar juntos para alcanzar esa sabiduría que nos mueva de la superficialidad a la profundidad en las relaciones de la pareja. Una lista en donde Pablo habla de todo aquello que sea digno, todo buen pensamiento, que nosotros lo tengamos, que tratemos de alimentar todas esas cosas buenas. Pero finalmente en los versículos del 5 al 11 pone el ejemplo de Jesús, la humildad. Y esa humildad es la última palabra en esa lista. Porque realmente, mis hermanos, una pareja, esposo y esposa, que se caractericen por ser humildes, van a permanecer unidos. Porque la falla de uno, el otro la va a entender,
No va a haber orgullo o rabia o egoísmo que rompa la relación. Si los dos humildes reconocen sus fallas, van a poder aceptar las fallas del otro. Pero cuando nosotros somos soberbios y creemos que nunca fallamos, somos incapaces de perdonar la falla del compañero o de la compañera en el matrimonio. Yo quiero que concluyamos con esta frase, que tal vez a ustedes les va a dar risa, pero normalmente se dice, eres mi media naranja, y la pareja se constituye como en esa frase, ¿verdad? Donde el esposo es la media naranja que ella andaba buscando, y al revés, en ella encuentra el esposo a su media naranja. Pero fíjense que hay una imagen con la cual voy a terminar, que rompe con esta idea, porque realmente dice, el amor se construye entre seres enteros, no entre mitades que se necesitan para sentirse completos. Es decir, yo no quiero la mitad de una persona, sino ese ser entero como esposo. Y también él no quiere a una media naranja, sino a una persona completa, con todos sus defectos, con todas sus cualidades, pero para sentirse completos. Es decir, tú fallas en esto, yo voy a apoyarte porque yo para eso soy bueno. Y así esa pareja se va a complementar. No estoy diciendo yo que decir eres mi media naranja sea negativo, sea antibíblico, es algo bonito. Pero pensemos en que en la pareja hay dos personas completas. Está el corazón que los enamoró, ¿verdad? El sentimiento. Está el cerebro que les va a dar la capacidad de edificar su matrimonio sobre buenas bases. Y está el cuerpo, la fuerza, la voluntad para trabajar de manera que ese hogar se sostenga. Que Dios bendiga a las parejas. Siempre me nace el orar por las parejas de la iglesia, para que cada una vaya edificándose mutuamente. Ahora que están en los hogares haciendo sus cultos, es la oportunidad para sentirse complementados. He ido a acompañar algunos hogares donde él hace la reflexión, ella canta las alabanzas, los hijos hacen las lecturas. Es decir, un matrimonio bien establecido. Que Dios les bendiga, mis hermanos.